amado, gracias por tu bondad, por tanta paciencia y misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque es a través de Él, de la mano de Él, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que ahora podemos acercarnos al trono de tu gracia y pedir tu dirección y pedir, Señor, que tú bendigas con tu presencia, con tu espíritu, con tu palabra, el culto de esta tarde. Que tú nos hables a cada uno según la necesidad de nuestro corazón y que tú, Señor, hagas en esta tarde los grandes milagros de la gracia y de la salvación que has hecho en las vidas de muchos de nosotros antes. En el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a dar la palabra a Steve, el pastor de la iglesia de Vilassar, para que él nos dirija, nos vaya introduciendo las diferentes partes del culto de hoy. Steve. Molt bona tarda. Us he de demanar disculpes, però vaig cridar massa en el partit d'ahir a favor del Barça. I no sé si ha servit el meu esforç o no, però van guanyar. Però jo m'he quedat sense veu, així que, bueno, m'heu de disculpar. Ara el que farem, també donar-vos les gràcies per part de nosaltres, l'Església de Vilassar de Mar, per el privilegi de compartir aquest culte amb vosaltres. És un plaer, de veritat, amb un motiu molt maco que ens uneix, però jo crec que és una expressió també de l'Evangeli que ens uneix a les dues congregacions i dona expressió també a la fe comú que tenim amb altres germans i germanes d'altres congregacions, no? Així que jo crec que és una festa poder estar aquí en aquesta tarda. Només ara tindrem un temps per cantar el nostre primer himne, que es troba en el butlletí que teniu i es diu Davant del tron del Déu etern. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Ahora 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.
De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y los lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda la familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: «Suelta a esos hombres». Hasta aquí la palabra de Dios. Esta tarde me gustaría hablaros de dos buenos ejemplos que debemos seguir. Hay un capítulo de la Biblia que nos cuenta una historia de hace casi 2000 años, con muchas cosas en común con lo que estamos haciendo hoy. Tenemos en común aquello pasó en Filipos, una ciudad como la nuestra del Mediterráneo, de Europa. De hecho, fue la primera ciudad de Europa donde entró el Evangelio a través del apóstol Pablo, Silas, Timoteo y el médico que le acompañaba, Lucas, que a partir de este momento del relato del libro de los Hechos se incluye en primera persona. También tenemos en común de que en este capítulo se bautizan dos personas, son bautizadas dos personas, dos familias, mejor dicho, pero todo empieza con dos personas, una de ellas representa a cada familia. Lidia, una comerciante de púrpura de esa ciudad, y el carcelero anónimo, no sabemos cómo se llamaba, pero sí que era el director de la prisión de Filipos. Y tenemos más cosas todavía en común, que es, todo lo mismo que les movió a ellos es lo que ha movido a Elna y ha movido a Carlas a dar testimonio de su fe esta tarde, bajando a las aguas del bautismo. En este sentido, cuando yo vi que era un capítulo donde había dos personas que tienen una experiencia con el Señor, una experiencia de salvación, de fe, de gracia, pensé que era adecuado para que podamos leerlo juntos, reflexionarlo juntos y sacar unas enseñanzas. Dos buenos ejemplos que debemos seguir. Esta ciudad la hizo el padre de Alejandro Magno, que se llamaba Filipos, en griego. Y entonces es una ciudad muy importante porque comercialmente era muy importante, como lo es la nuestra también. Era una ciudad que estaba al lado de la principal vía terrestre entre el oriente y el occidente. Y es una ciudad donde se libró la batalla de Julio César contra Bruto, el que asesinó a César. Y fue allí precisamente, muy cerca de esta ciudad, donde venció. Era una colonia romana, quizá fue por eso que la ciudad tenía muchos ciudadanos romanos y tenía muchos privilegios como colonia romana, que le eximía de impuestos y le daba derechos especiales. Y allí estaba Lidia y su familia. Lidia, que venía de lejos, venía del Asia Menor, de la ciudad de Tiatira, y que se había especializado, como era propio en su ciudad natal, en la confección, en la elaboración del tinte de púrpura. La púrpura era algo muy apreciado. Se hacían, yo no lo he comprobado personalmente, pero dicen los libros entendidos de este proceso que hace falta 8000 moluscos que están solo en una determinada región del Mediterráneo oriental para producir 1 gramo de ese tinte.
8.000 moluscos para 1 gramo. Y era un proceso difícil, artesanal, y después las telas que estaban teñidas así las utilizaban solo los de alta posición social. Eran usadas por los emperadores, por otros altos dignatarios. Las estolas eran de púrpura que se usaban junto a las togas senatoriales. O sea que era una persona dedicada a algo muy especial, con una buena posición social, que se ganaba bien la vida. Como podéis ver después, en el relato, ella acoge en su casa a ese equipo de misioneros, a Pablo y a Timoteo, a Silas y a Lucas. Y la iglesia de Filipos empieza allí, en la casa de esta mujer, que no solo abraza el Evangelio, lo recibe, sino que también acoge en su casa a los que le han dado el precioso mensaje de la salvación. Nos dice el texto en Hechos capítulo 16, vamos a leer de nuevo un par de versículos, que una mujer llamada Lidia, versículo 14, Pablo salió fuera de la ciudad a un lugar donde le habían dicho que se reunían los judíos de aquella ciudad, y se encontró una reunión de señoras. ¿Verdad que es especial? En las ciudades si había un mínimo de 10 judíos, podían abrir una sinagoga, pero por las razones que fuere, no había tantos o no tenían ganas de abrir una sinagoga, así que se reunían fuera de la ciudad, junto al río, en un lugar de oración, y lo que Pablo se encontró fue un grupo de mujeres, entre las cuales estaba Lidia. Versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y esto es lo más importante de todo lo que dice de Lidia, que adoraba a Dios. Ella salió de la ciudad para buscar un lugar tranquilo y una buena compañía con la que leer la palabra de Dios y adorar a Dios. Era una persona que buscaba a Dios. Dios la había buscado a ella primero, pero ella había respondido al llamado de Dios y ella también buscaba a Dios. Se dice de ella que era una persona piadosa, que era una persona religiosa. Y entonces, cuando está adorando a Dios y estaba oyendo a Pablo, que se ha dirigido, después de muchas vicisitudes, se ha dirigido a la ciudad de Filipos guiado por el Espíritu, y cuando está oyendo a Pablo, Dios hace algo en el corazón de esta mujer. Y siempre tiene que ser así. Seas hombre, mujer, seas joven, seas mayor, seas rico, seas pobre. Cuando escuchas la palabra de Dios, Dios tiene que hacer algo en tu corazón. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Dios tiene que hacer lo que hizo en el corazón de Lidia. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, para que recibiese la palabra prosejo, para que acogiera de buen grado, recibiera ese mensaje de salvación, porque Pablo lo tenía claro. Él estaba guiado por el Espíritu y su único propósito era predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro de que es esto lo que también un día, no sé cuándo, ha sucedido en la vida de Elna y en la vida de Carlas, que escuchando la palabra, Dios ha abierto su corazón. Siempre tiene que ser así. Lidia era una persona familiarizada con las escrituras del Antiguo Testamento. Era temerosa de Dios, lo cual quiere decir que era una persona vinculada a la religión judaica, pero que no había sido acabada de aceptar del todo como judía, porque no lo era de raza y porque todavía los judíos le exigían algún requisito que ya no había cumplido. Pero ella era piadosa, era temerosa de Dios, estaba allí escuchando la palabra de Dios. Y sabéis, la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Siempre es así. La persona oye la palabra de Dios, Dios abre su corazón y entonces esa persona tiene una luz espiritual que le permite entender, que le permite intuir muchas cosas que antes no aceptaba, que antes no entendía. Y de golpe lo ve todo claro. Bueno, todo quizá no, pero lo ve mucho más claro. Ve las grandes verdades del Evangelio de forma que las abraza con todo su corazón. Dios quiera que también hoy el Espíritu del Señor esté abriendo corazones. Los discípulos de Emaús que acompañaban al Cristo resucitado,
pero sus ojos estaban velados. Ellos estaban desanimados, estaban tristes, estaban abatidos, tenían a Jesús al lado y no lo sabían ver. Hasta que Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras, para que le reconocieran. Y entonces, cuando Jesús se apartó de ellos, se decían uno a otro, pero no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Porque nosotros podemos abrir la Biblia, pero el que abre el corazón y el que abre la mente, el que nos da espíritu de sabiduría y de revelación para que entendamos, es el Señor. Y en este sentido, esto es lo que sucedió, este es el milagro que sucedió en la vida de Lidia. Y fue algo maravilloso, y fue algo contagioso, porque ella enseguida quiso compartir eso tan especial que le había sucedido con su familia, y no solo pidió el bautismo ella, sino que pidió el bautismo toda su casa. Porque cuando habla de toda su casa, está hablando de toda la familia que está bajo el mismo techo, y también incluye a los siervos, a los criados, que en aquella época las personas de una cierta posición tenían. Así que toda la casa, toda la familia de Lidia pudieron participar de esta bendita experiencia y también entendieron el mensaje. Dios hizo un gran milagro. También ellos entendieron, también ellos querían y pidieron ser bautizados. Y así lo hicieron. Versículo 15, y cuando fue bautizada, y su familia con ella, nos rogó diciendo, si me habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, qué bonito, aquí aparece la palabra creer. Si habéis juzgado que yo sea fiel, esta palabra fiel es de la misma raíz que la palabra creer, y podríamos traducirlo según qué forma verbal diríamos, es un creyente, es una persona que cree, que está creyendo en el Señor, que vive creyendo en el Señor, y sin embargo aquí se está traduciendo por fidelidad. Porque la fe que cree nos debe llevar a la obediencia al Señor que nos ha salvado. Así que tenemos todo un hermoso proceso en la vida de Lidia, que ha pasado de abrir su corazón, de que Dios haga el milagro, de que un corazón endurecido, duro como la piedra, sea convertido en un corazón sensible al Señor y a su palabra, que el Señor le abrió el corazón, le abrió el entendimiento, y no solo esto, sino que además ella empezó a andar con fidelidad en los caminos del Señor. Y esto es lo que esperamos, deseamos y oramos para Elna y también para Carlas. Ya sabéis que como iglesia nos complace, nos alegra muchísimo, como os decía al principio, participar con vosotros de este culto, sobre todo por Elna, porque Elna, Monse, Jordi, Conchita son una familia muy especial para nosotros y os queremos mucho. Y desde un principio, desde que ellos vinieron a la iglesia de la calle Verdi para pedir la iglesia para la boda, que contrayeron Eric y Elna, y a partir de ese día sus abuelos y ella también de vez en cuando, pero sus abuelos con mucha fidelidad, como Lidia, con mucha fidelidad empezaron a venir y ya no dejaron de venir. Y también ellos hace unos pocos años dieron testimonio de su fe en un culto muy emotivo, dieron testimonio de su fe siendo bautizados en el nombre del Señor. Así que podéis entender de que para nosotros es como si fuera un culto de nuestra iglesia. Sois nuestros hermanos, también es el culto especial de bautismo de Elna, y nos alegramos muchísimo por ella y por Carlas y de poderos acompañar en estos momentos. Gratitud, ¿verdad? Hay dos evidencias aquí de que una persona ha creído de verdad. Hay dos evidencias. Una es que pide el bautismo. No es un rito, no es solo un rito, no es solo una ceremonia. El Señor Jesús dice, y los que creyeren que sean bautizados, ¿verdad? Y que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
y que sean enseñados en todas las cosas que yo os he mandado para que las guarden. La fe nos debe conducir, como en el caso de Lidia, a la fidelidad. Creo, pues obedezco y soy fiel al Señor en todo lo que Él me muestre, para que mi vida sea santa y le glorifique. Y vemos, en Lidia vemos este proceso espiritual, lo esperamos ver también en la vida de Carlas y de Elna, y también esperamos ver lo que vemos en Lidia después, ¿verdad? Entrad en mi casa y quedaros en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Esto nos habla sobre todo de gratitud. Una persona agradecida, que había abierto su corazón, pero también abría su casa, de par en par, al Evangelio. Y esa casa fue el primer lugar de reunión de la iglesia de Filipos. Antes se reunían en un río, y ahora era ya una casa. Y el Evangelio no dejó de crecer en esa ciudad que fue grandemente bendecida por el Señor, en gran parte por la fidelidad de Lidia, que no solo abrió su corazón, sino que también abrió por gratitud su casa. Vamos a ver el segundo ejemplo que debemos seguir. El primero es el ejemplo de Lidia, una piadosa mujer, una mujer del Señor. Y el segundo es de este anónimo carcelero. Nos dice el mismo capítulo 16, en el versículo 25, que después de recibir una terrible paliza, habían sido durísimamente apaleados, azotados, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, no sabemos dónde se metieron Timoteo y Lucas, siempre los hay más hábiles, ¿no? O que el Señor preserva de otra manera, pero ahí estaban, la armada del Señor estaba allí, que habían predicado el Evangelio, que habían sido, a causa de una buena obra de liberar a una pobre muchacha de un espíritu maligno, los habían denunciado, los habían injustamente juzgado, condenado, los habían apaleado y los habían puesto en lo más profundo y lóbrego de la prisión. Y allí estaban, ¿verdad?, quejándose y llorando. Ay, que no era así, ¿verdad? Estaban orando y cantando. Que Dios cambie nuestro lamento en baile, hermano. Porque si miramos, si en nuestra vida hay motivos de queja, de dolor, de preocupación, de sufrimiento, seguro que podemos encontrar muchas razones por las que estar tristes y quejándonos. Pero ellos, como no miraban tanto las heridas, las laceraciones de las varas con las que le habían apaleado, sino que estaban mirando al Señor. En ese momento oraban y cantaban. Orando, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bendito terremoto, ¿verdad? Maravilloso seísmo. Que cuando pasa una cosa de estas, lo normal es que haya heridos, que haya víctimas. Y aquí, en cambio, el terremoto era un terremoto liberador. Resulta que era un terremoto que había puertas de libertad, que rompía cadenas de esclavitud, y era un terremoto que liberaba a las personas que habían sido injustamente encarceladas y torturadas. Bendito terremoto. Estos son los terremotos de Dios. ¿Sabes? Cuando en tu vida, seguro que hay muchas personas de aquí que estamos pasando por terremotos. Estas sacudidas que yo no sé, hay personas insensibles y quizá no se dan cuenta de lo que estás pasando. Pero los que te conocen bien, los que están contigo, tú mismo sabes que estás viviendo un gran terremoto como del que nos habla aquí. Pero si es del Señor, y son del Señor, porque todo nos ayuda bien, si amas a Dios todas las cosas te ayudan a bien. Los terremotos que llegan a tu vida, que el Señor envía o que el Señor permite, serán para libertad, serán para que rompas cadenas de pecado y serán para que tú seas liberado y pases a un nuevo estado de gratitud, de comunión con el Señor, de servicio a Dios. Y esto es lo que sucedió en la vida de Pablo y de Silas.
y el carcelero no sabía lo que pasaba, ¿verdad? Se despertó por el terremoto y cuando vio la cárcel abierta dijo: me voy a matar antes de que me maten. Esa era su condenación. Si él perdía, él era responsable de los que tenía allí. Si se escapaban, respondía con su vida. Antes de que me maten, me voy a matar yo. Y Pablo en aquel momento grita: no lo hagas, no lo hagas. Estamos todos aquí. Esto no ha sido un terremoto para que tú te mates, ha sido un terremoto para que tú te salves, ¿verdad? Y él de alguna manera lo intuía porque lo sacó. Primero entró temblando, se postró a sus pies, los sacó y les dijo: señores, qué respeto, ¿verdad? El mismo que los había cogido cuando habían sido apalizados, los había puesto en el lugar más tenebroso y los había puesto en un cepo, con los pies puestos en un cepo, para que estuvieran toda la noche en una incomodísima posición, torturados. En aquel momento está a sus pies y les pregunta con todo el respeto: señores, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta que Elna y Carlos han respondido. De alguna forma ellos se la han planteado y también de alguna forma alguien como Pablo aquí, como Pablo y Silas, o como Steve y Matt, o yo no sé, pero alguien ha respondido a esta pregunta. Y lo maravilloso es que sea quien haya respondido, en realidad es el Señor quien ha respondido a vuestra pregunta a través de otros siervos, como lo hizo en el caso de Lidia, ¿verdad? ¿Os imagináis todo lo que el Señor impidió que Pablo y que Silas y Timoteo hicieran para que llegaran a encontrarse con Lidia? Ellos se querían ir primero hacia el norte, después hacia el noroeste, y el Espíritu no les dejaba. No es este el lugar donde debes ir, no son estas las personas a las que debes hablar. Tienes que ir a hablar con Lidia y después tienes que ir a hablar con el carcelero de Filipos, ¿verdad? El Señor tiene un propósito que nosotros no sabemos, pero en su providencia, en su maravillosa providencia de nuestras vidas, Él va guiando todas las cosas. Y hay un momento que una persona responde a aquellos que se están preguntando: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es necesario que haga para ser salvo? Nada. No tienes que hacer nada. Bueno, no puedes hacer nada, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer para salvarte a ti mismo? Nada, absolutamente nada. Esto está implícito en la respuesta que le da Pablo. Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Creer es hacer? O sea, que yo confíe en el Dios que es absolutamente digno de toda confianza, ¿eso es algo que yo hago? ¿Es algún mérito que yo me pueda atribuir? En absoluto, ¿verdad? Confiar en aquel que es el único absolutamente digno de confianza es que es lo menos que puedo hacer. La salvación es por pura gracia desde el principio hasta el final. Desde que Dios te envía unos mensajeros o desde que Dios pone una Biblia en tu mesita de noche o desde que el Señor te envía una prueba en la vida que te hace reflexionar y que te muestra tu necesidad de Dios. La salvación es pura gracia desde el principio. La salvación es pura gracia cuando Dios abre tu corazón para que puedas entender, ilumina tu mente para que puedas captar las grandes verdades del Evangelio. La salvación es pura gracia cuando te dice: ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Los seres humanos siempre queremos hacer algo. No puedes hacer nada. No debes hacer nada. Clamar al Señor, creer en Jesucristo, confiar en el Dios de amor y misericordia y pedirle que Él te perdone y te salve. Pedir no es hacer. Pedir es implorar, es clamar, es hacerlo con confianza, pero no es hacer. La gracia es incompatible con los méritos que se atribuyen los seres humanos cuando quieren colaborar con Dios en su propia salvación. Soy salvo porque Dios, en su infinita misericordia, ha querido perdonarme.
me ha abierto el corazón, me ha abierto la mente, me ha guiado al arrepentimiento, me ha movido para que yo llore con lágrimas sinceras, viendo mis pecados, las cosas malas que he hecho, y viendo mi pecado, lo que hay dentro de mí. Las dos cosas. Este es el Evangelio que predicaban Pablo. Arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Y cree en Jesús como tu Señor. Recíbele como tu Señor. Confía en Él como tu Salvador. Estas son las respuestas de Elna y de Carlas. ¿Cómo han llegado a tomar esta decisión, a pedir el bautismo, a venir hoy aquí para ser bautizados en el nombre del Señor? Porque se han arrepentido, han pedido perdón y han confiado en Jesús como su Salvador y le han recibido como su Señor. Realmente es maravilloso ver que Dios va mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Aquí le dice Pablo a este carcelero atribulado, bajo el peso de la culpabilidad, confundido, no sabe por dónde ir, qué debe hacer, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es una promesa también para nosotros. Cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos faltan de tu casa? En la mayoría de iglesias, en la nuestra también, hay muchos hijos pródigos. Personas que quizá un día hicieron lo mismo que van a hacer ellos y que después se han enfriado, se han quedado tibios espiritualmente, se han alejado de los caminos del Señor, de la comunión y del calor de la familia de Dios. Esperemos que no hayan negado al Señor que los salvó, pero estamos orando por ellos, que como el hijo pródigo un día vuelvan y tengamos aquí la gran alegría de verlos otra vez con nosotros. Don Saturnino era un querido anciano de la iglesia donde yo serví como pastor y a mí me tenía de lo más intrigado. ¿Verdad? ¿Qué nombre, no? Don Saturnino. En Canarias ponen unos nombres especiales, ¿eh? Yo estuve allí 5 años y medio en aquella iglesia. Don Saturnino siempre entraba muy puntual, mucho tiempo antes de empezar el culto. Qué bien, qué buen ejemplo, ¿verdad? Que nos daba este hermano. Pasaba adelante y se ponía aquí, donde está Esther. Se ponía en el primer banco y entonces cuando llegaba se sentaba o se levantaba y se giraba y miraba arriba al coro. Miraba arriba todos los domingos, porque estaba orando por un hijo suyo, que siempre, cuando venía, se ponía allí. Y entonces él, cuando entraba, era lo primero que pensaba: ¿va a venir hoy mi hijo? Y se giraba. Porque como el padre de la parábola del hijo pródigo, que simboliza a Dios, Él siempre está mirando el camino por el que va a volver el hijo pródigo. Siempre está mirando el lugar que el día que tu hijo o tu hija vuelva, y lo que queremos no es que vuelva a la iglesia, queremos que vuelvan al Señor de la iglesia y que vuelvan a la iglesia también, pero primero que vuelvan al Señor de su salvación, al Dios Todopoderoso que les puede salvar, que les puede guiar en la vida, que les puede proteger, que les va a prometer que nunca les dejará ni les desamparará. Y también nosotros, si oramos, un día tendremos la alegría de volvernos y ver que nuestros hijos siguen como nosotros los caminos del Señor, que quizá tendremos la alegría de verlos sentados a nuestro lado, alabando al Señor en la iglesia. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Nuestro Dios no es solamente nuestro Dios, sino que es nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos, que le hemos presentado a Él, por los que hemos orado, por los que seguimos orando, a los que hemos enseñado la palabra de Dios, en los que hemos sembrado la buena semilla del Evangelio. Nuestro Dios es nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. Por ellos oramos. Y lo veamos o no lo veamos, Dios es fiel
a sus promesas. Y en esto nos aferramos. Y entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa, y tomándolos les lavó las heridas, y enseguida, esa misma noche, fueron bautizados el carcelero y toda su familia, toda su casa, sus siervos, todos los que estaban bajo su techo. ¡Qué poder de Dios! Cuando el Señor en su gracia quiere enviar bendición y vida eterna. ¡Qué poder tan eficaz, tan irresistible! Toda su casa, ¡qué maravilla! Señor, yo también quiero la mía. Y estoy seguro de que aquí también, aunque no levantéis la mano, estáis diciendo, Señor, yo también quiero la mía. Yo también estoy orando por mi hijo, por mis hermanos, por mis padres, por mis seres queridos. Amén. Que el Señor envíe salvación también para todas nuestras casas. Y entonces les explico, es notable, porque a veces queremos resumir tanto el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que Elna y Carlas han creído? Cree en el Señor y serás salvo, ¿verdad? Punto final. No podemos resumir tanto las cosas. Ni Pablo lo hacía. Porque después, versículo 32, les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les explicaron más ampliamente lo que era el Evangelio. El Evangelio es que te arrepientas de tus pecados y acudas al Señor clamando con confianza en el Dios de todo amor y misericordia. Que acudas al trono de gracia y te postres delante de Jesús para que Él interceda delante de ti, delante del Padre por ti. ¿Verdad? Jesús no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, no solamente llevó la maldición de nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él estaba allí en nuestro lugar y estaba allí a nuestro favor. Jesús era como Dios en persona. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando el Hijo clamaba en la cruz cargando nuestros pecados, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y encargándonos a nosotros la palabra del mensaje del Evangelio de la reconciliación. Y hoy es día de salvación, ¿verdad? No rechaces la gracia de Dios, no menosprecies la gracia de Dios, porque hoy es día de salvación. Y Pablo, cuando resume el Evangelio, por ejemplo, en el capítulo siguiente, capítulo 17, versículo 30, nos dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Verdad? No es solo creer. Creer, cuando es el creer de verdad, incluye el arrepentimiento, porque Dios manda que todo ser humano en todo lugar se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesús, a quien Él designó y dio fe a todos, levantándole de entre los muertos y exaltándole a la diestra del Padre en las alturas, dándole el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuándo lo vas a confesar? Porque todo ser humano lo tendrá que hacer, pero para algunos será demasiado tarde. Los que no lo confiesen aquí y ahora, sinceramente arrepentidos de sus pecados, confiando en Jesús que tomó nuestro lugar y murió a nuestro favor, los que no lo hagan ahora, mientras es día de salvación y mientras es tiempo aceptable para Dios, cuando Cristo vuelva en poder y gloria, será demasiado tarde. Cuando mueras será demasiado tarde, porque está escrito que todos mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hoy es día de salvación y este es el mensaje.
reconciliaos con Dios, como lo hizo el carcelero de Filipos, arrepentido, que los cogió, los lavó, los curó, les puso una mesa, les puso un banquete en plena madrugada para resarcirles y para, en un sentido, como señal de gratitud de lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? Pablo, él les estaba lavando de las heridas, pero ellos estaban siendo lavados por la sangre de Jesús de sus pecados. Él les estaba poniendo una mesa para expresarles su amor y su gratitud, pero ellos estaban siendo recibidos en la mesa del Padre, en la comunión del Padre, porque habían creído en Jesús. Y este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para vosotros. Promesas para aquellos que tenemos seres queridos por los que oramos, que un día los veremos también con nosotros alabando a Dios. Y también un mensaje urgente, un mensaje vehemente, porque el Evangelio debe ser predicado con pasión. Es un mensaje de vida o de muerte, de salvación o de condenación, de perdón o de quedar bajo el peso de tu conciencia culpable. No esperes más. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, te damos las gracias por el día de hoy, te damos las gracias por el mensaje del Evangelio y te pedimos que tú toques el corazón, como hiciste con Lidia, de aquellas personas que todavía no se han entregado a ti, de aquellas personas que no ven con toda claridad que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, que estás a la diestra del Padre, que solo es posible la salvación clamando a ti, pidiéndote perdón, confiando en lo que tú has hecho, Señor, no en lo que podamos hacer nosotros, sino en lo que tú has hecho por nosotros, a nuestro favor, para perdón de nuestros pecados y salvación. Señor, queremos pedirte que tú bendigas a Edna y que bendigas a Carlas, que bendigas su testimonio hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
creus que Déu va a esta nació, que per tu va enviar el seu fill Jesús fa uns 2.000 anys per viure la teva vida i per morir la teva mort a la creu. Creus que aquesta vida perfecta i aquesta mort en el teu lloc a la creu és suficient i té poder per treure tots els teus pecats passats, presents i futurs i donar-te pau al Déu? I per últim, és el teu desig, Carles, reconèixer Jesús com el rei de la teva vida i unir-te també al seu cos, que és la comunitat cristiana,